Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de esta clase, que tiene que ver con los defectos cristalinos y las deformaciones plásticas. Una de las características más importantes que tienen los materiales metálicos es los defectos cristalinos y la deformación plástica, ¿no? Nosotros vamos a decir siempre que las propiedades de los materiales metálicos dependen básicamente del tipo de estructura cristalina que tienen y de los defectos que presentan. O sea que siempre es bastante simple analizar los materiales metálicos, porque yo conociendo puedo explicar mucho a través de los defectos que estos materiales presentan, por ejemplo, y también mucho puedo explicar a través de los defectos cristalinos que aparecen, ¿no? Pero bueno, nada, es una cuestión meramente, digamos, formal, pero interesante para entender los materiales metálicos, ¿no? O sea, la física de los materiales metálicos, se construye desde el átomo hacia la celda unitaria, de la celda unitaria hacia el grano y del grano hacia el cuerpo del producto. Pero mucho de lo que le sucede al producto está relacionado al nivel de los defectos y de la estructura cristalina. Bueno, ya lo vimos, los sólidos cristalinos ideales, es decir, sin imperfecciones, no existen, por lo menos en la realidad, ¿no? Se han intentado hacer algunos monocristales y algo así que podrían ser parecidos a esto, pero no es lo más real, ¿no? Todo lo sólido cristalino, debido a su formación, al efecto de la solidificación, proceso de solidificación, poseen un gran número de defectos. Y la cantidad y forma de los defectos tienen un efecto profundo sobre las propiedades de los materiales. Por otro lado, la influencia de los defectos en los sólidos cristalinos no necesariamente tiene un efecto negativo en las propiedades de los materiales. Es cierto, por ejemplo, el caso de las dislocaciones. Si las dislocaciones no existieran, el material poseería hasta a veces entre 100, 1000 y a veces 100.000 veces más propiedades mecánicas en cuanto a la resistencia mecánica, por ejemplo, el material. Pero, por ejemplo, no presentaría deformación plástica, porque las dislocaciones ayudan al proceso de deformación plástica, ¿no? Entonces, como que los efectos van a jugar. También la transformación, ¿no? Los defectos ayudan en todos estos procesos. Los defectos cristalinos se definen básicamente en tres grandes grupos, ¿no? Los defectos puntuales, los defectos lineales y los defectos de superficie. Puntuales van a ser vacancias, generalmente, defecto lineal dislocaciones y defecto de superficie límite de grano o directamente la superficie pristina o cualquier tipo de superficie. Defectos puntuales hay varios, ¿no? Uno puede ser los átomos intersticiales, es decir, un átomo que se coloca en el intersticio, producto de la solidificación, en una red de otros átomos extraños. El otro pueden ser los átomos sustitucionales, es decir, un átomo de aluminio en una red de átomos de aluminio parece un átomo de cobre. Y, por último, el defecto que es la vacancia, es decir, la falta de un átomo. Porque en realidad los átomos son como elementos con bastante energía, que cuando se los calienta o se los mueve, el nivel de vacancia va a saltar de un lado al otro, ¿no? Es importante entenderlo. Entonces los intersticios estos en los defectos en el átomo son importantes para después entender las propiedades finales. Acá nosotros vemos 4 tipos de defectos, ¿no? El átomo de la misma intersticial de la misma especie, autointersticiales llamados, que aparecen en cristales puros, y en los cristales puros también aparece la vacancia, ¿no? Que es la falta del átomo. Y cuando ya nosotros tenemos alguna impureza disuelta o le agregamos, caso la aleación más antigua conocida es la del cobre con el bronce, con el cobre con el estaño que forma el bronce. Bueno, nosotros ahí vemos que puede haber una solución sólida sustitucional, es decir, el átomo reemplaza, el de estaño reemplazaría el de cobre, o un átomo de solución sólida de inserción o intersticial que se va a meter en el medio de los átomos. Es el caso de los átomos pequeños, como el carbono, el boro, ¿no? Son átomos que se ubican en esas posiciones intersticiales y claramente la presencia de estos defectos cristalinos modifican las propiedades finales de los materiales. Vamos a arrancar por el defecto más simple. El defecto más simple es la vacancia. Una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio de la red que debería haber un átomo, no está.
Generalmente las vacancias se crean en el cristal durante la solidificación, es decir, imagínense que el proceso de solidificación es perfecto si es extremadamente lento. Extremadamente nada existe en la realidad, entonces siempre uno va a tener un gradiente de velocidad de solidificación. Entonces el material va a presentar vacancia, porque no hay forma, viene el ordenamiento y bueno, y se olvidó el señor de poner uno ahí, donde falta un átomo. Y entonces el número de vacancias se mantiene más o menos constante luego de la solidificación. Es decir, el material se solidificó y se solidificó con una determinada cantidad de vacancia, que es más o menos estable para casi todos los átomos, porque la vacancia es justamente un defecto que está muy asociado a los valores termodinámicos, ¿no? del material. Y bueno, acá tenemos la temperatura ambiente, la concentración de vacancia, ¿sí? La fracción de vacancias que tenemos, el número de vacancias en equilibrio, es una función tipo Arrhenius, ¿no? Una función de Arrhenius, donde n es la cantidad de átomos por centímetro cúbico, está definido ese factor geométrico, ¿se acuerdan de la ecuación de Arrhenius? Y por E a la menos QB, que es la energía de activación, o la energía de activación que sería, en este caso es la energía que necesito para formar un mol de vacancias, dividido por R por T, que está en Kelvin, ¿no? Y R es la constante de los gases. Entonces, ¿qué dice esto? Que típicamente esta fórmula lo que me dice es que el número de vacancias en equilibrio a una determinada temperatura es función de la temperatura. O sea, la fracción de vacancias en un determinado material es función exclusivamente de la temperatura. Y el nivel va a depender de la temperatura. Y el nivel en que se va a manejar eso va a estar asociado a la cantidad de átomos por centímetro cúbico, que es característico del material, y a la energía de activación, que en este caso sería la energía para producir un mol de vacancias. Básicamente esto es lo que dice, ¿no? Se supone que cuanto más alta es la temperatura, más chico sería este miembro y por lo tanto habría mayor cantidad de vacancias. Por lo tanto, siempre voy a tener más cantidad de vacancias cuanto más alta es la temperatura. Bueno, claramente que haya un sitio vacante en una red produce una debilidad de la red. Ahora, ¿es tan grande? Bueno, es imperceptible porque es como si faltara una sola persona. Distinto es cuando van a faltar una línea de átomos, ¿no? Si falta un átomo produce una distorsión en la red, pero no es tan grave. Es más grave cuando falta toda una línea de átomos, que es el caso de la dislocación. Y los intersticiales, a los autointersticiales, el átomo extra se proporcionan entre los sitios atómicos. Entonces yo tengo, hay una distorsión de los planos, pero siempre es pequeño, ¿no? Usted piensa en la red, es inmensa. Entonces, tener ese pequeño defecto no afecta tanto. Vamos a ver, muy estadístico todo esto, ¿no? Bien. Otros defectos que aparecen son los defectos lineales o las dislocaciones, que son imperfecciones lineales de una red, que de otra manera sería perfecto. ¿Qué es lo que producen las dislocaciones? Las dislocaciones producen la falta total de una línea de átomos. Y estos defectos se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo. Yo creo vacancia, yo creo dislocaciones mediante dos mecanismos, o cuando solidifico o cuando genero tensiones internas al deformarlo. ¿Por qué? Porque la energía interna del material se guarda en forma de dislocación. Básicamente la dislocación tiene un rol fundamental en la propiedad de mecánica de los materiales, especialmente en la deformación plástica y en el endurecimiento. Hay dos tipos de dislocaciones, solo para llamarlo. Nosotros no vamos a hacer este curso, el objetivo no es estudiar todos los defectos, porque en realidad nosotros este no es un curso de metalurgia física, es un curso de materiales, entonces en realidad nos interesa saber un poquito, pero sí hay que distinguir entre la dislocación de borde y la dislocación de tornillo. La dislocación de borde se entiende que cuando yo agrego, es como que agregar un plano dentro de la red y me sobra una fila de átomos. La parte queda tensionada y la otra queda tensionada y la otra queda comprimida. Entonces ahí hay una tensión, porque algo que hay que tener presente también que asociado a las dislocaciones hay variaciones de tensión, ¿no? Desde ese punto. Y la dislocación de hélice de tornillo se produce cuando uno hace un corte en el plano, en la red cristalográfica, genera este tipo de dislocación. Ahí podemos ver en la figura superior izquierda, que tenemos una dislocación de borde generada por el agregado de un plano, ¿sí? Y aparece un vectorcito que lo vemos como B en la figura 10,
que se llama vector de Burger, que es una manera de medir. El vector de Burger me da la intensidad y la dirección de la dislocación, porque dijimos que la dislocación es un campo de tensión. Entonces, por lo tanto, yo la puedo representar por un vector, ¿no? Como cualquier campo tensorial, ¿no? Y después tengo las de borde, por ejemplo, y la dislocación de tornillo. Fíjense que yo lo que hice ahí, en la de borde agregué un plano y en la de tornillo, abajo hay una dislocación de borde, ¿no? Cuando cisallo, ¿no? El material. ¿Y qué es lo que el efecto? Y bueno, fíjense que cuando yo tengo una dislocación, la resistencia del material es muy baja y actúa como un facilitador del desplazamiento de un plano. Si yo veo que en la flecha amarilla estaría el plano de deslizamiento, ese sería el plano de deslizamiento, la presencia de esa dislocación de borde lo que va a hacer es que me sea mucho más fácil la deformación plástica del material, ¿se entiende? Entonces, esto es sumamente importante para entender los defectos, ¿no? Ahora tenemos los defectos de los límites de grano. El defecto, los límites de grano es donde dos granos se encuentran al final, ¿no es cierto? Donde dos granos conviven. O sea, surgió un núcleo acá, el núcleo creció, hizo un grano. Esos dos granos se encuentran en un determinado lugar y eso se llama límite de grano. Y como toda zona de frontera es un quilombo, básicamente ahí hay dislocaciones, hay presencia de átomos que faltan, no hay ordenamiento atómico. Entonces una zona de, digamos, de alta energía, podemos decir, ¿no? Si ustedes se fijan en la figura de la derecha, hay un ángulo de desalineación, ¿no es cierto? El límite de grano de ángulo grande coincide con el límite de grano de el ángulo pequeño, ¿no? Y interesante leer lo que dice acá, ¿no? Porque fíjense que es interesante mirar cómo está un ángulo con otro. Si el ángulo de desalineación es muy bajo, bueno, hay un mayor grado de orden. Si el ángulo de desalineación es más grande, bueno, va a haber un problema, ¿no? Bien. Bueno, entonces, cuando vemos los límites de grano, podemos decir que separa dos pequeños granos cristales que tienen diferente orientación cristalográfica, presentan un ligero desorden. Es decir, las zonas de límite de grano son las zonas de desorden total que tienen los materiales. Después hay una baja densidad en las fronteras de grano, una baja densidad de átomos. Hay una movilidad alta, una difusividad alta y una reactividad química alta. Es decir, son zonas de difusión fáciles para la difusión. Una de las definiciones claras que sí quiero que anoten, que no la pusimos acá, pero es que la difusión en estado sólido se da mayormente por los límites de grano. O sea, cuando uno tiene un proceso de difusión en estado sólido, esa difusión en el estado sólido se da a través de los límites de grano. Por otro lado, son zonas de alta energía. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha dislocación, mucho defecto. Entonces, eso va a hacer que esa zona, cuanto más límites de grano yo tenga, más freno o más barrera voy a tener para que los planos se puedan deslizar. Si mi red fuera perfecta y llena de dislocación, el plano iría como un avión, rapidísimo. Pero si yo tengo límites de grano, van a ser en esas zonas de alta energía y altos defectos que el plano se detenga y no pueda avanzar, porque fíjense que las orientaciones de los átomos, los distintos granos, son diferentes, ¿no? Hay que entender esto. Sí, claro, este concepto. La difusión en estado sólido se da a través de los átomos de grano, por todo esto que explicamos acá, ¿sí? Los bordes de grano son interfaces y desorden cristalino entre ellos. Hay aumento local de la resistividad eléctrica, entonces, y semiconductores. O sea, es decir, cuanto más chico es el grano, hay más, cuanto el tamaño del grano es más chico, mayor cantidad de límites de grano. Si hay mayor cantidad de límites de grano, mayor resistividad. Y hay mayor resistencia mecánica. También hay una mayor dificultad para el deslizamiento, como decíamos hoy. Y puede haber corrosión, en algunos casos, lo que se llama la corrosión intergranular. Gravísima, importante. Vamos a ver el comportamiento de materiales metálicos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la acción elástica. Claramente la acción elástica está relacionada a la rigidez, al módulo de elasticidad. Es decir, es la relación que hay entre la deformación plástica y entre la deformación elástica del material y la carga. Es decir, la carga, la relación entre carga y deformación. Esa relación entre carga y deformación, de tal manera que cuando yo quite la carga el material vuelva a su misma posición, se denomina elasticidad. El módulo de elasticidad, cuanto más alto es, más rígido es el material.
¿Está bien? Este es un concepto sumamente importante. Por ejemplo, el aluminio tiene 3 veces menos, es decir, que para la misma carga se va a deformar 3 veces más. Bien, acá tenemos un poquito de vuelta cómo calculamos el tema de los planos. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Y vamos a empezar a ver las direcciones, la tensión en la tensión y la dirección de cada celda. Si ustedes se fijan, el módulo de elasticidad en la celda 111 es mucho mayor que en la dirección 100, porque son celdas que tienen distinta densidad lineal. ¿Sí? En esas direcciones la dirección 111 tiene mayor densidad lineal que la dirección 100. Por lo tanto, la resistencia mecánica es más importante. Por eso estudiamos las direcciones y por eso estudiamos la densidad lineal. ¿Por qué? Porque está asociada directamente a las propiedades del material. Claramente los materiales van a terminar deformándose plásticamente por las zonas de máxima densidad lineal y los planos de máxima densidad plana, que sería en este caso de una celda BCC como la que estudiamos nosotros. Bueno, vimos la acción elástica, lo que sería el tema de la elasticidad. Vamos a ver ahora la acción plástica. Los materiales tienden a deformarse. O sea, la deformación plástica se da por dos mecanismos. Por un mecanismo de deslizamiento o por claro. El deslizamiento tiende a deformarse por los planos de máxima densidad plana y las direcciones de máxima densidad lineal. Es decir, ¿cuál es la gran ventaja que tienen estas estructuras compactas que conforman los metales? Que poseen direcciones de máxima densidad lineal y planos de máxima densidad plana. El conjunto de una dirección con un plano de deslizamiento conforma un sistema de deslizamiento. Si nosotros vemos la estructura FCC, hay 3 direcciones de máxima densidad lineal, que son la familia 110, y 4 planos, que es el 111. Si multiplicamos, hay 12 combinaciones posibles, con lo cual tenemos 12 sistemas de deslizamiento. También tenemos la estructura HCP, que posee un plano de máxima densidad plana, que es el plano basal, con 3 direcciones de máxima densidad lineal, que son las de A1, A2 y A3. Bueno, y la estructura BCC, si bien no presenta planos ni direcciones, claramente la dirección 111 es una dirección que tiene una máxima densidad lineal. Entonces, los sistemas de deslizamiento, vamos a ver que los materiales que van a tener mayor tendencia a la deformación plástica van a ser aquellos que presenten mayor cantidad de sistemas de deslizamiento. Por ejemplo, la estructura FCC. Cuando decimos cuál es una característica de la estructura FCC, es que la mayoría de los materiales que tienen estructuras FCC presentan altísimas capacidades de deformación plástica, sea el oro, el cobre, la plata, el aluminio y el platino, por ejemplo. Son estructuras que tienen máxima densidad plana. ¿Cómo se produce el esfuerzo? Bueno, en realidad la deformación plástica comienza cuando se vence el esfuerzo cizallante crítico. El esfuerzo cizallante crítico es un esfuerzo cizallante. ¿Por qué? Porque las deformaciones plásticas ocurren sobre el plano de máxima densidad plana y la dirección de máxima densidad de deslizamiento. Nosotros acá estamos analizando, imaginemos que ese cilindro que tenemos nosotros sea un monocristal de magnesio. El magnesio tiene estructura HCP, por lo tanto su plano de máxima densidad plana es el plano basal, que es el 0001, y la dirección que tenemos acá, que es la 3 direcciones de máxima densidad lineal. La carga que yo aplico es una carga axial. Ahora, la deformación no se produce por efecto de la carga axial, sino por el efecto de esa carga cizallante. Por lo tanto, yo voy a tener que proyectar la fuerza y el área sobre el plano basal. Imaginemos que el plano basal esté sobre el área A2 y imaginemos que la dirección esté sobre la dirección P. Entonces yo voy a tener que buscar las componentes de F y de A1 sobre la dirección P y el área A2. Si me fijo, A2 va a quedar conformado como A1 sobre el coseno de Φ, que es el ángulo normal al plano A2. Mientras tanto que F
va a ser, digamos, la carga va a ser igual a F por el coseno de lambda. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el esfuerzo cizallante crítico, es decir, el esfuerzo aplicado directamente sobre el plano de máxima densidad plana en la dirección de máxima densidad lineal, va a quedar que es P sobre A2, lo cual sería F, P es F por coseno de lambda y A2 es A1 sobre coseno de phi. ¿Qué me quedaría? Me quedaría F sobre A1 por el coseno de lambda por el coseno de phi. ¿Escuchan los perros? Tengo muchos perros, así que tendrán que tener paciencia, chicos. Bueno, F1 sobre A1 es básicamente sigma. Entonces, en definitiva, el esfuerzo cizallante crítico es proporcional a sigma y al coseno de lambda y el coseno de phi, que obtiene su máximo valor cuando el coseno de phi, el coseno de lambda es de 45 grados. Es decir, la resistencia o el sigma de deformación va a estar asociado a la dirección y al plano de máxima densidad plana y a la dirección de máxima densidad lineal. Podemos terminar viendo tau como sigma por el coseno de lambda por el coseno. Acá vemos el concepto de deslizamiento. El concepto de deslizamiento que tiene que ver, tiene sobre el plano del papel es el 001 y el plano 111. Fíjense que se produce un deslizamiento en la dirección 111. Eso es el deslizamiento de una hoja sobre la otra. Eso sería el clásico tipo de... Como alternativa tenemos la acción plástica de maclado, es decir, cuando el material no tiene posibilidades de deformarse, imaginemos que nosotros hiciéramos una acción perpendicular sobre nuestra fuerza, no tuviera componentes sobre el plano basal, bueno, o no tiene direcciones de máxima densidad plana. El maclado está muy presente en los materiales HCP y BCC. Fíjense que lo que produce la macla es una proporción a la distancia, un factor proporcional a la distancia del plano original. No es que todo se deslizó todo juntos, un número entero de parámetros de res, sino se va deformando proporcionalmente. Y las maclas son visibles a simple vista. Es muy característico de los materiales, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de maclado, por crecimiento cristalino, por transformación o por deformación. Estos, digamos, deformaciones de corto alcance son las que produce el macla. O el crecimiento cristalino muy rápido, o una transformación, podría ser una transformación martensítica, o un proceso de deformación muy rápido en un metal que no tiene buena capacidad de deformación plástica. Si yo tengo pocos sistemas de deslizamiento, si tengo pocos planos de máxima densidad plana y pocas direcciones de máxima densidad lineal, el mecanismo va a ser la macla. Si no, va a ser maclado. En la FCC no va a haber macla, va a ser siempre deformación plástica, el deslizamiento. ¿Qué metales tenemos que configurar en la celda BCC? Todos esos. El oro, la plata, el plomo, el cobre, todos los que conocemos que se deforman. El hierro cuando es solamente inoxidable. ¿Y cuál es la celda BCC? El tungsteno, molibdeno, vanadio, que estos van a presentar el mecanismo de deformación por macla. Y finalmente la celda CCP que tenemos acá, el zinc, el magnesio, el berilio. Básicamente, ¿qué decir? Que para que se produzca deformación plástica, nosotros debemos tener defectos y también debemos vencer el esfuerzo cizallante crítico. Y una vez que venzamos el esfuerzo cizallante crítico, el mecanismo que va a elegir va a ser el deslizamiento si tiene muchos sistemas de deslizamiento o el maclado si no tiene tanto. ¿Qué es un sistema de deslizamiento? Es una dirección de máxima densidad lineal más un plano de máxima densidad plana. Bien, acá tenemos por ejemplo el efecto de las dislocaciones. Como las dislocaciones, enganchar una dislocación, sumarlo, fíjense que el efecto es potenciar el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento de estos materiales. ¿Está? Bien, y acá tenemos algunas de las estructuras, repasándolas para ver un poquitito cómo serían los... Bueno, un poquito para recordar las celdas y asociarlas a estos mecanismos. Bien, vamos a entrar en el último tema de hoy, que es las soluciones sólidas. ¿Qué son las soluciones sólidas? Son el mecanismo más simple de endurecimiento que puede presentar un metal. Hay dos tipos de soluciones sólidas. Es decir, yo tengo un metal puro, le agrego un aleante.
Por ejemplo, la primera aleación yo les conté que era el bronce. Tenía cobre, le agregué estaño. Típica sustitucional. Los átomos 2 son grandes, entonces yo reemplazo un átomo de cobre por un átomo de estaño. Y las intersticiales, típica del acero, un átomo muy pequeño de carbono que se mete en la red intercristalina del hierro. Entonces, intersticiales y sustitucionales. La de sustitución se reemplaza un átomo por otro, un átomo pequeño ingresa en la red intercristalina y la solución se reemplaza un átomo por otro. Las soluciones sólidas intersticiales, un átomo pequeño ingresa en la red intercristalina y una solución sólida produce un aumento de la resistencia mecánica por efecto de la interferencia con el movimiento de las dislocaciones. O sea, como mejora, agrego un elemento secundario y ese elemento secundario termina generando una interferencia, ¿no es cierto? La dislocación. Un poco ese es el que dice que se van a producir, que siempre que haya, o sea, es la condición necesaria, pero no suficiente, que siempre que haya una solución sólida extensiva, la diferencia entre los radioatómicos debe ser menor a 15%, los elementos no deben formar compuestos entre sí, es decir, no deben haber diferencias apreciables en las electronegatividades, y los elementos deberían tener la misma valencia, y la estructura cristalina de cada elemento debe ser la misma o parecida. Es un poco la definición. Bueno, las conclusiones entre el ferrerío. Los defectos cristalinos son fundamentales para la deformación plástica de los metales, explicamos hoy. La difusión en estado sólido ocurre a través de los defectos cristalinos, especialmente los límites de grano, y las soluciones sólidas son un mecanismo para la mejora de las propiedades mecánicas de los materiales metales. Bien, estas tres conclusiones que después las preguntaremos en un pequeño parcial.